Bueno, seguimos en el living y llegó el momento de leer algunos de los mensajes antes de presentar el próximo invitado, porque la verdad que han llegado muchos. Esto de los objetos, de las reliquias que tenemos en nuestra casa, ¿no? Que a veces heredamos o que podemos conseguir quizás en alguna feria. Está buenísimo. Somos varios los que compartimos estas pasiones, te digo. Así que vamos a leer algunos de los mensajes. Dicen: hoy casi con... Mira, dicen por acá. Hoy casi con 80 años guardo con mucho cariño mis cuadernos de primer año en la escuela número 107, Costa Rica. Y nos manda foto del cuaderno. Qué precioso, qué divino este recuerdo y que lo tengas ahí. Está impecable. Se ve que lo guardás muy bien. Así que felicitaciones. Dice, hablando de antigüedades... Ay, perdón. Esto era un video que nos mandaron. Hablando de antigüedades, era una radio. Justamente dice, saludos a toda la audiencia desde Minas La Valleja, excelente el contenido, genios. Y bueno, el video es una radio funcionando con audio, porque así salía lo que escucharon. Hola, muy interesante el programa con su testimonio. Por la visita guiada de Montevideo Sonoro, nos preguntan. Bueno, pueden encontrarlo en el Instagram de Montevideo Sonoro y allí conocer estas visitas guiadas que nos estaba contando, que se hacen diferentes recorridos, uno en Ciudad Vieja. La verdad que es muy interesante, se llenan siempre y quedan algunas fechas todavía por delante, así que Montevideo Sonoro en Instagram lo pueden buscar, está buenísimo, es una muy linda recomendación, los hemos tenido acá en el programa también. Dicen, yo tengo un reloj de metal que perteneció a mi bisabuelo y que lo trajeron desde Francia a fines del siglo XVIII. Nos manda una foto, ahí está el reloj, impresionante, lo tenés impecable también, ¿eh? Dice, San Pedro es quien está apoyado en su brazo, claro, porque está el reloj y está San Pedro apoyado, tremenda reliquia. Lindo programa, Juanpi, qué genio el invitado de hoy, lo admiro, tal cual. La verdad que Sebastián Casafúa, un capo absoluto. Quienes no vieron la nota saben que queda subido a YouTube. Bueno, acá nos mandan algunas monedas, que también, mucha gente que colecciona monedas. Qué interesante. Buenas tardes. Dicen, bueno, haciendo referencia a lo del avión, dice que para ellos es habitual, más cuando se trata de uno de los aviones de gran porte que necesita toda la pista. Así que, bueno, nos mandan por aquí Tony del Centro, dice, y bueno, nos hace la explicación de por qué lo de los aviones. Bien, gracias, Tony, por esa explicación. Dicen... Felicitaciones por el programa. Siempre es interesante. Soy descendiente de Piamontes, conservo una pasturia, patas, batea y tabla horizontal. Palabra en patuá, dice, dialecto que hablaban los valdenses. La trajo mi bisabuelo en 1887. Su hija Cecilia se la regaló a su hijo, mi padre, dice, cuando se casó con mi madre en 1945. Fue la primer mesa, en las tablas se amasaba, se colocaba la batea de leudar para resultar el pan. Nos manda Graciela de Ombúes de la Valle. Gracias, Graciela, por ese recuerdo. Qué lindo, está buenísimo. Bueno, muchas fotos también que están mandando. Esto perteneció a la bisabuela de mis hijas. Ella vivía en Tacuarembó. Alguien sabía... Mirá vos. Nos llegan por acá. Mucha foto. La marca es la misma del piano que estaba en la casa de Gardel de la Rambla. Dice un piano en 1890. Precioso piano. Nos manda foto también. Qué buen estado. Conservo un brazalete de mi madre. El brazalete tiene 80 años. Y después acá nos piden contactos de restauradores, alguien que se dedique a eso. Sí, ahora es verdad, pero busquen en las redes que hay. Si uno pone restaurador, yo hace poco quise restaurar unas sillas en casa y me puse a buscar. Buenísimo el programa, dicen. Voy a comprar Yato, que es el libro de Seba Casafúa. Qué suerte, me encanta eso, que lo acompañen porque está buenísimo. Es un libro para tener allí, para ir leyendo, acompañado de la música, y está muy bueno. Bueno, si les parece, vamos a conocer a nuestro próximo invitado. Él es ilusionista, vive de hacer shows, ilusiones, la magia es parte de su vida, la descubrió desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Es un capo absoluto, trabaja muchísimo en Argentina, recorriendo el país, también en diferentes programas como en streaming, y sobre todo es muy impactante lo que hace. De hecho, a mí me hizo un truco. Si les parece, vamos a ver al próximo invitado que se va a estar presentando en nuestro país, Adrián Lacroix. Vamos a verlo. Bueno, estamos junto a Adrián Lacroix. Él es un ilusionista muy conocido en Argentina y en el mundo, y la verdad que tenemos el gustazo de recibirlo acá en Montevideo, que próximamente va a estar con sus shows. Tiene varias fechas, así que bueno, primero que nada, gracias por este ratito. Sé que estás con mucha movida, una vez que llegas a Uruguay, mucha nota, así que bueno, gracias por este ratito. Por favor, vinimos justamente para esto y gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo es llevar tu trabajo, ¿no? Esto de la magia, la ilusión, a otros países, trascender las fronteras? Bueno, yo creo que la magia es un poco un lenguaje universal, ¿no?
si bien en particular mi espectáculo tiene una gran parte narrativa, porque me dedico más al mentalismo y hay que usar la palabra, ¿no?, para llevar el show, la magia también puede ser visual y romper cualquier frontera de idioma. Entonces, siempre es interesante ver cómo todo el mundo se conecta a través de eso. Tal cual. Sí, sí, como hay algo que puede impactar, ¿no? Más allá de la cultura, de donde vengas. Sí, es como un lenguaje universal, porque si, por ejemplo, vamos a un efecto visual de algo que aparece o desaparece, eso lo entiende cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier cultura. Entonces, se genera para mí una cosa que tiene única, quizá diferente a las otras artes, donde quizá para valorar un cuadro vos necesitas tener cierto bagaje de conocimiento detrás. No es que sea indispensable, pero uno lo puede apreciar de otra manera, ¿no? O para entender lo que estás escuchando musicalmente, una letra, necesitas saber el idioma. Esto, simplemente ver algo que sucede, es impactante y yo creo que toca fibras de emociones que son muy viscerales, como el asombro. Claro. Algo que justamente a vos te movió eso desde muy pequeño, ¿no? A los 8 años, ya fue algo que te impactó, te movilizó, te movió la estructura. Sí, yo lo vi a David Copperfield cuando era chico y quedé impactado con lo que él hacía. Me llamaba la atención cómo él agarraba objetos cotidianos, objetos ordinarios, y hacía algo extraordinario con ellos. Entonces, ese concepto de generar lo extraordinario con algo normal me pareció muy interesante ya de chico. Y eso generó una fascinación en mí que me trajo a donde estamos hoy. Que además, fascinación, pero después mucha dedicación, ¿no? Porque lleva mucho trabajo, quizás probablemente de niño, adolescente, a veces, no sé, en vez de agarrar para ir a un lugar, bueno, vos te quedabas ahí preparando, estudiando, viendo, que hacía, en tiempos donde tampoco estaban las redes sociales, ¿no? Que hoy el algoritmo capaz que te muestra un montón. Sí, sí. Bueno, Copperfield en una charla que da lo define como las 3P, dice práctica, perseverancia y paciencia. Es lo único que te lleva a crecer en algo, ¿no? Y tiene mucha lógica. Y sí, fue eso, conseguir capaz de forma más analógica, libros, VHS en ese momento, para aprender de otros colegas, pues yo soy autodidacta. Y bueno, ahí arranqué. Y eso fue evolucionando hasta que llegamos al show que presento hoy. Está buenísimo. Al show que presentás hoy, también hiciste shows por streaming, ¿no? Sí. Que lograste eso, llegar a diferentes partes del mundo, movilizando un poco. Tiempo de la pandemia, donde justamente estábamos todos medio encerrados, vos lograste ahí ampliar también. Eso muy hábil de tu parte, ¿no? Bueno, de eso hablo un poco en el espectáculo, se llama Nomad, por Nómade. Yo me quedé varado varios meses en el 2021 y recorrí parte de Estados Unidos y Europa, y de esos encuentros con lugares nuevos y las personas que los habitaban, surgió el espectáculo, ¿no? Pero irónicamente yo pude recorrer el mundo de forma virtual en la pandemia. Claro. Yo estaba en mi casa encerrado, como nos pasó a todos, y empecé a crear unas ilusiones que trascendían la pantalla y le pasaban al público en sus casas, y eso llamó la atención de colegas. De hecho, me llamó Copperfield, tuve el placer de poder mostrarle todo lo que había creado, hacérselo para su familia también, le hizo como una especie de show. Y ¿Cómo fue ese momento donde te llama y sentís una persona que uno admira, ¿no? Que digo, vos creciste observándolo. Es muy loco y es surrealista, ¿no? Porque es un extraño, pero a la vez es una cara conocida. Yo me pasaba tardes enteras viendo los especiales, que los tenía grabados y los repetía. Entonces es algo raro. De todas formas, nada. Se dio, él estuvo re bien predispuesto, se dio una dinámica como si nos conociésemos, ¿no? Hablando desde un lado muy relajado. Claro. Tu show, o bueno, tu show, o cuando lo haces en un mano a mano, lo que fuese, también tiene mucho que ver con la mente, ¿no? Esto de conectar con las personas, con la observación, más allá de, no sé, algo que capaz que uno piensa en magia y piensa en aparecer y desaparecer, otro tipo de cosas. Lo tuyo va a otra conexión, tocas otras fibras. Bueno, intento que pasen durante el show por diferentes emociones, ¿no? Es muy gracioso porque vino hace poco una amiga que es más grande que yo, con sus amigas, todas escépticas ellas, y yo empecé a hacer algunas cosas en el show, y una de las amigas decía, esto tiene que estar todo arreglado. Y entonces al rato pasa algo en el show que genera un punto de quiebre,
y la mina decía, no quiero pasar yo, me da miedo. Entonces mi amiga le decía, pero ¿cómo no era que estaba todo arreglado? Y la otra decía, no, ya me da miedo, no sé qué. Y entonces que se genere un poco eso también me divierte a mí, ¿no? Que la gente se empiece a cuestionar, che, ¿esto es real o es una ilusión? Obviamente que yo siempre digo, soy el primero en decir que soy el más escéptico de todos, que todo lo que yo hago tiene un truco de fondo, tiene una explicación racional, una lógica. Yo no creo en nada que tenga tintes paranormales o esotéricos, pero sí me interesa cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro procesamiento de recuerdos, lo cual nos lleva a sentir a veces que lo que presenciamos es mágico o es genuino. Claro, qué interesante eso. ¿Nunca fuiste de creer en algo más allá de, digamos, esto de, no sé, porque hay tantos caminos, nunca te agarró por ahí? No me agarró por ahí y de hecho a mí me da más curiosidad el intentar entender cómo funciona nuestra mente, porque en realidad la que nos engaña es nuestra cabeza, claro, todo el tiempo. Es la más poderosa, además. Sí, Stephen King lo define muy bien él en un libro que escribe sobre sí mismo, sobre cómo escribe. Él explica que el libro lo empieza el escritor, pero lo termina el lector en su mente. Y es exactamente lo que sucede con la magia. Yo te muestro algo que no es exactamente lo que está sucediendo y tu mente completa esa imagen y vive el imposible. Pero eso llevado a cualquier ámbito en la vida nos demuestra que somos muy fáciles de engañar. Claro. Más de lo que nosotros pensamos. Tenemos muchos sesgos y aún estando conscientes de los sesgos no somos inmunes a ellos. Entonces, básicamente esas imperfecciones que tiene nuestro cerebro, que las tiene también porque algunas de ellas nos permite sobrevivir. Si uno tuviese que analizar todo el tiempo, se volvería loco, ¿no? Pero bueno, nos llevan a veces a asombrarnos frente a ciertas cosas o a creer ciertas cuestiones que tienen explicación y a veces no las vemos. Siguiendo esta línea, ¿se repiten patrones en las personas, ¿no? A la hora de cuando, no sé, tienen que pensar en algo, aparece algo que vos ya sepas que, bueno, los seres humanos vamos por unos lugares, sí. ¿Hay algo de esto también en los comportamientos? Sí, si yo agarro a alguien desprevenido y le pido que piense una palabra o un número o una carta, qué sé yo, es probable que con la guardia baja digan algo rápido, que como el famoso truco que sobre todos conocen, que uno piensa en un martillo y en el color rojo porque te hacen repetir una palabra y te dicen, decime rápido una herramienta y lo primero que se te viene a la cabeza es eso, ¿no? Sí, nadie te dice un destornillador o una llave Phillips. Claro. Pero bueno, hay cuestiones. Lo que pasa en el show es que yo dejo tiempo a la gente para que vea si quiere cambiar lo que está pensando, si quiere ir por otro lado, que le parezca que no es tan obvio y demás. Y entonces para que sea un poco más interesante la experiencia también. Ese ida y vuelta con el público, ¿qué te significa? ¿Lo disfrutás? ¿Hay algo ahí que te sorprende también de la gente? Bueno, siempre el show es el mismo y es diferente, porque el espectáculo lo hace el público de alguna forma. Cómo ellos reaccionan frente a lo que está sucediendo. Si bien uno sabe cuándo se ríen, cuándo aplauden y cuándo pasa cada cosa, siempre pasan cosas diferentes que son muy, muy genuinas. Por ejemplo, el show no es un show humorístico. Y la gente viene y me dice que se ríe mucho, pero el humor no son chistes, sino que son situaciones que se dan con el público. Claro. Entonces, pasa hasta nervios por momentos. Porque es un mecanismo para liberar tensión. Entonces es como el aplauso. El aplauso es un recurso de pasa algo que uno está en tensión, aplaude, se relaja. Esto es lo mismo. Y bueno, hay muchos momentos de humor que no son buscados para hacer la búsqueda. Claro, que de hecho esa búsqueda está muchas veces alineada con la magia, al menos en estas latitudes, ¿no? Es algo que a veces aparece. Para mí está bueno. Lo que pasa es que yo presento algo de forma seria, pero no solemne, que hay una diferencia muy grande entre eso. Yo creo que la mayoría de los colegas, para mí, cometen el error, y para mí digo que es un error, de darle a veces más presencia a la parte humorística, y digo que para mí es un error porque a veces un chiste puesto en el momento equivocado mata la experiencia mágica, y la experiencia mágica es muy fuerte de por sí y muy única, y es una pena que a veces se diluya. Habiendo dicho esto, hay grandes magos cómicos que son excelentes, pero bueno, es una línea muy delgada entre distraerte de lo que está pasando, porque el chiste es muy bueno, o vivir la experiencia mágica.
Es un rubro fuerte, ¿no? Hay grandes exponentes en varias partes del mundo, hay también convenciones internacionales, esto de contactos entre los colegas. ¿Cómo es para vos ser parte de eso? Bueno, acá, sin ir más lejos, en Uruguay está Daniel K., que es un gran exponente, reconocido en el mundo y además un gran amigo, una gran persona. Sí, son círculos chicos porque no hay tantos magos tampoco en el mundo, no hay tantos, si bien hay un montón, los aficionados a la magia no son lo mismo que los aficionados a la pintura o a la música, es un número más reducido, lo cual hace también que sea más accesible a veces llegar a ciertos referentes que uno tiene, en diferencia de otro rubro, porque si vos quisieras ser músico y capaz charlar con Bono, no es tan sencillo acceder. Pero capaz sí es sencillo encontrarte a Copperfield o algún mago que vos consideres en una convención de magia, por ejemplo, que ellos están ahí o van y eso lo hace interesante también. Claro, hay algo ahí de cercanía en esa comunidad. ¿Te parece? ¿Hacemos algo, querés? Vamos a intentar, ahí va. Un mazo de póker que lo voy a mostrar ahí, que quiero que se vean que son todas cartas diferentes. De hecho, voy a mezclar esto un poquito antes de empezar. Y me gustaría que pienses en una carta, pero te voy a dar dos opciones. Puede ser una carta que te guste mucho, o puede ser una carta completamente azarosa. De esa forma ya descartamos, como decía hace un rato, que pienses en algo que pueda llegar a ser obvio. ¿Está bien? Las cartas las voy a dejar ahí en el estuche, las vas a tener de hecho vos. Y quiero que por primera vez me digas en qué carta estás pensando. 6 de rombo. El 6 de diamantes. Diamante, perdón. Está bien, le dicen rombos o diamantes. Está bien dicho de cualquiera de las dos maneras. Tengo una pregunta. ¿Elegiste esa carta por alguna razón en particular? El diamante, el rojo, me gusta. El rojo te Sí. gusta. ¿Y el 6? Sí, también, es un número que me ¿Es un gusta. número que te gusta? Sí. Voy a intentar hacer lo siguiente. El mazo estuvo mezclado antes de empezar. Sí. Voy a intentar entonces hacer, ya que el 6 es un número que te gusta, que la sexta carta de ese mazo sea, entonces, el 6 de diamantes. ¿Cómo lo ves? Impresionante. Pero claro, para que esto suceda, tengo que hacer un spoiler acá a la gente, la magia no existe, yo voy a tener que manipular esas cartas, buscar el 6 de donde haya quedado y ponerlo en la sexta posición. Bien. Ya está hecho. ¿Ya está acá? Sí. Bueno, vamos. Esto a mí me pone un tanto nervioso. Bien, perfecto. Primero para sacar las cartas de la cajita. Tenés boca abajo. Yo voy a poner mi mano como si fuese una mesa, vas a contar 5 cartas, dando las vueltas a una para que se vea que son todas diferentes. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esa debería ser, si todo está bien. No, no te lo puedo creer. No, qué fuerte, claro. No, es impresionante. ¿Cómo no creer en la magia? Escúchame. No, esto es muy fuerte. Todo en vivo, además en directo, lo seguimos de largo. No hablamos antes, no había manera de saber. Esto es impresionante porque, además, te voy a decir una cosa, en mi cabeza la cambié cuando me hiciste la pregunta. ¿Qué carta habías pensado al principio? Primero se me apareció la del el pique. El 6 de pica. Sí, después pasé para el Después diamante. cambiaste Sí. al de diamante. No sé por qué, como en el momento, ¿viste? Esa cosa de la mente. Pensado una y cambiaste por otra. Mirá qué interesante. O sea, la que pensé finalmente fue la que salió. Pero antes es muy raro porque como que lo elegí. No fue algo que... Muy loco. Mira, por ejemplo, voy a dar vuelta acá una. El 8 de corazones, nada que ver, ¿está bien? Pero si vos la movés ahí, podés ver ya cómo se forma la que habías pensado antes, el 6 de pico. ¿Sí ahí? Qué locura, por favor. ¿Qué te pasa cuando generás estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa vos internamente? Ya estarás muy acostumbrado, pero hay algo ahí de la reacción de la gente, ¿no? Bueno, como salir de lo cotidiano. La gente salimos de nuestra estructura cuando pasa esto. Sí, lo que hace la magia es que disuelve la máscara cultural que nos ponemos todo el tiempo. Siempre estamos en algún rol, ¿no? Y cuando vos te enfrentás a un efecto mágico, que para que sea un efecto mágico tiene que haber dos condiciones: que sea imposible, o que se perciba como imposible, y que sea asombroso. Cuando te enfrentás ante eso, volvés a un estado de asombro que es el que tenías cuando eras chico, porque cuando sos más pequeño, todo es asombroso, el mundo que te rodea, no tenés explicación, sí, está presente. Y entonces, bueno, eso te retrotrae a ese lugar,
Y por eso la gente dice, che, se comportan como nenes cuando ven magia. Claro, es que en realidad tenés el estado que tenías cuando eras chico. Me parece, la verdad que es lindo sentir eso también, ¿no? Así que invitemos a la gente a que vaya al show porque tenés 3 fechas. 3 fechas acá. Estoy el jueves 20 en Montevideo, el viernes 21 en Tararira y el sábado 22 en Piriápolis. Toda la info está subida en las redes, en mi Instagram, que es @AdrianLacroix, seguramente está escrito ahí abajo porque es difícil de pronunciar. Está todo y bueno, nada, contento y expectante de cómo va a ser compartir esto con el público aquí en Uruguay. Está buenísimo, seguro que va a ser un disfrute para el público, no tengo ninguna duda y bueno, ojalá que para ti también. Me parece que está buenísimo esto de volver a ser niños un poquito, ir ahí a dejarnos ilusionar, a dejarnos llevar, ¿no? Creo que eso también está bueno que la magia esté presente. Muchas gracias por este ratito y a disfrutar de esos shows. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los espero, están más que invitados también ese día. Me encantó. Ya saben, no se queden afuera y vayan a disfrutar de esta magia de la ilusión.